El día de hoy somos el equipo 6 y vamos a exponer sobre la escritura. El equipo está conformado por Suárez Velázquez Jorge Alberto, Telles Sánchez Víctor Rodrigo, Verastegui Juárez Jaime y su servidor Soto Calderón Santos Ernesto. Esperemos que les guste la presentación. Gracias. Un cordial saludo, compañeros y profesora. Mi nombre es Telles Sánchez Víctor Rodrigo y el día de hoy voy a hablarles sobre la historia de la escritura. Como antecedentes podemos mencionar las pinturas rupestres, las cuales son de un tiempo estimado de 1300 años antes de Cristo y trataban de imágenes representativas sobre animales de la época. Se consideran como antecedentes a la escritura porque plasmaban un mensaje que al final de cuentas no tenía un código o un alfabeto, pero era un mensaje dibujado por alguna persona e interpretado por otras. La importancia del desarrollo de la escritura. La comunicación a distancia se desarrolló en gran medida gracias a la comunicación escrita. El registro de información para la posteridad se desarrolló gracias a que se logró establecer sistemas de escritura. Y la escritura a su vez tiene una característica, y es que se perfecciona con el paso del tiempo para hacer más efectiva la comunicación, lo cual también es de gran utilidad. La escritura fue creada en Mesopotamia cerca del año 3300 a.C. Esta civilización es de la que se tienen los primeros registros de que comenzaron a desarrollar una comunicación escrita. Florecimiento de la escritura. Después de su invención en Mesopotamia, diversas culturas desarrollaron sus propios sistemas escritos para mantener registros económicos y temporales a través de la historia. A medida de su evolución, la escritura también sirvió para aumentar el poder real, siendo que la escritura funcionaba como un engrandecimiento a la clase real o imperial. Glorificaban sus historias, sus familias, a manera de un relato divino. De los primeros sistemas de escritura de los que se tiene registro es el sistema de escritura cuneiforme, el cual constaba en tallar con cañas afiladas tablillas de arcilla húmeda para posteriormente, ya secas, guardar los registros. Este tipo de sistema de escritura se tiene registrado en los años 2500 a.C. La escritura egipcia surge un siglo más tarde que la cuneiforme y comenzó como un tipo de escritura pictórica. Se le asignaban dibujos a animales, objetos, palabras y sonidos. Siguió en uso hasta el siglo IV después de Cristo. Este tipo de escritura se plasmaba en papiros o bien en monumentos de la época. Este tipo de escritura tenía el defecto de que como se les asignaban imágenes a las cosas, empezaban a tener dificultades para asignar, por ejemplo, imágenes a las emociones. Además de que se fueron quedando sin imágenes por la cantidad de cosas que empezaron a pictografiar, y no se podían armar enunciados continuos y claros debido a la asignación precisamente de las pictografías. Los sistemas de escritura. Los sistemas de escritura se pueden dividir en tres tipos: sistema logográfico, silábico o alfabético. Dependiendo de la función de los signos usados, es la clasificación que se le da al sistema de escritura. Sistema logográfico. En este sistema de escritura, cada signo representa una palabra. Un ejemplo podría ser la escritura china. El inconveniente de este tipo de escritura es que precisa muchos símbolos. El chino cuenta aproximadamente con 50.000 caracteres, lo cual hace muy complicado su aprendizaje y divulgación. Sistema silábico. En esta escritura los signos representan sílabas. Se requieren una cantidad menor de signos. Por ejemplo, se tiene registro de 700 signos para la escritura cuneiforme babilónica. El sistema alfabético. En este sistema de escritura, cada signo representa un sonido. En él se precisan mucho menos signos. Esta característica ayudó a que este sistema de escritura proliferara de mejor manera. Los primeros alfabetos que se implementaron solo contaban con consonantes y se desarrollaron en una zona conocida como Levante en el año 1150 a.C. aproximadamente.
Desarrollo del alfabeto. El sistema alfabético que comenzó a florecer en gran medida fue el fenicio, que posteriormente pasaría a los griegos a través del comercio, quienes le añadieron las vocales. Los romanos adoptaron el alfabeto griego para la escritura latina. Posteriormente el Imperio Romano lo difundió por toda Europa en sus conquistas. En esta parte se resalta la importancia de la escritura y cómo fue influenciada por el comercio y las guerras, y a su vez también tenía influencia en las mismas. Mientras los romanos difundían el alfabeto del latín en sus conquistas, en Oriente Medio el alfabeto árabe fue usado para escribir el Corán, el libro sagrado del Islam. Su uso se propagó gracias a la fe islámica hasta llegar a ser una de las escrituras más difundidas en el mundo. En esta parte se evidencia la importancia de la escritura en el desarrollo de las religiones y de la fe en el mundo, y su impacto político que iba a tener posteriormente. La escritura como fuente de divulgación del conocimiento. Durante siglos, los libros representaron un privilegio elitista, reservado para las clases privilegiadas y los monjes. En la Edad Media, para la población en general, un libro no tenía significado alguno, ya que no sabían leer ni escribir. Los libros se confeccionaban a mano en los monasterios y dicho proceso tomaba años. La invención de la imprenta. En 1450, el método de impresión del alemán Johannes Gutenberg consiguió que los libros se produjeran en un número elevado y a un precio relativamente accesible para la población en general. De esta manera, la escritura comenzó su divulgación popular y se sentarían las bases para los cambios políticos, religiosos y sociales de los siglos posteriores, ya que el conocimiento se hizo de carácter público, por así decirlo, al ya bajar el costo de los libros y tener acceso la mayoría de las personas a ellos. Invención y distribución de la máquina de escribir. Entre los años 1867 y 1868, Christopher Scholz, inventor estadounidense, ayudó en gran medida a la construcción de la primera máquina de escribir. La patente fue vendida a la marca Remington, la cual puso en venta las primeras máquinas de escribir en el año 1875. Con esto se marca el comienzo del mecanizado en la escritura mediante procesos individuales. Ya se contaba con la imprenta, pero de esta manera se desarrolla las primeras máquinas mediante las cuales una persona podía desarrollar escritos. En 1971, Ray Tomlinson envió el primer mensaje de correo electrónico desde un ordenador a otro. Asimismo, fue la primera vez que se utilizaba el símbolo arroba con el fin de separar a la persona a la que iba a ser enviada dicho mensaje. En la década de los 80, con el desarrollo de los sistemas computacionales, se popularizó el método de comunicación por medio de correos electrónicos, con lo que la escritura entraba en una nueva era de comienzos de la digitalización. Desarrollo del Internet. En la década de los 90, el Internet representó una revolución en la comunicación. En esta década se envían los primeros mensajes de texto por telefonía móvil y es en esta década que se representan las bases del desarrollo de lo que vendría en los 2000 y 2020. Evolución de la escritura. La escritura fue evolucionando al pasar del tiempo para ser un medio más preciso de comunicación y es un proceso que continúa hasta la actualidad. El desarrollo de nuevas tecnologías representa un cambio en la escritura y lo seguiremos observando a pasar del tiempo. Con la evolución de la escritura evolucionan las sociedades y a la vez con la evolución de las sociedades evoluciona la escritura. Buenos días, compañeros y maestra. Yo soy Soto Calderón Santos Ernesto y les voy a hablar sobre los principios básicos de la escritura. Tenemos que la escritura evolucionó con sistemas de representación mnemotécnicos o contables que representaban objetos. Así llegaron hasta los sistemas abstractos que representaban sonidos. Para la tradición aristotélica, la estructura fue un conjunto de símbolos. Esto quiere decir que lo escrito no representaba conceptos. Tenemos la evolución de la escritura, donde vamos a empezar con el principio ideográfico.
Como breve tenemos que se representaban lugares, personas, objetos o animales con signos pictográficos idealizados. Tenemos el principio fonético. Esto se refiere a que signos tenían sonidos tal y como los percibían los hablantes. Así, los signos pasaron de usarse para representar objetos que tenían un sonido en común o similar. Así surgió este principio. Tenemos la lengua hablada y la lengua escrita. Como breve, la lengua escrita es complementaria de la oral y tiene significado, mientras que la oral es un poco más compleja en ciertas circunstancias. Así se han descartado ciertos sistemas gráficos ya que no podían ser explicados de forma hablada. Tenemos los sistemas de escritura, donde vamos a tener la escritura fonéticas, que son basadas completamente en el principio fonético, en que cada uno de los signos representaba algún tipo de sonido de la lengua hablada. Dentro de este tipo de escritura se pueden distinguirse entre alfabetos, en los que cada signo representa un fonema de la lengua, abyades o consonantarios, en los que solo algunos fonemas tienen representación gráfica, usualmente las consonantes, por lo que no constituyen una representación completa. Tenemos también abugida o pseudosilabarios. Constituyen un refinamiento de los abyades al inducirse una manera no ambigua de marcar la vocal del núcleo silábico, sin que en general se emplee un signo diferente y aparte de la consonante. Y tenemos los silabarios, en los que cada signo generalmente representa una única sílaba sin que exista necesariamente relación entre los signos de la sílaba que empieza por el mismo sonido. Tenemos las funciones escritas. Desde la psicología de Gordon Wills, explora el concepto de lo escrito e identifica 4 niveles de uso, que no se deben considerar exactamente funciones en el sentido lingüístico, ejecutivo, funcional, instrumental y epistémico. El más básico es el ejecutivo, que se refiere al control de código escrito, a la capacidad de codificar y decodificar signos gráficos. El funcional incluye la comunicación interpersonal y exige el conocimiento de diferentes contextos, géneros y registros en que se usa la escritura. El instrumental corresponde al uso de la lectoescritura como vehículo para acceder al conocimiento científico y disciplinario. La primera distinción será entre usos individuales o sociales. Intrapersonales, el autor del escrito y su destinatario son la misma persona. Las principales funciones son registrativa, la escritura permite guardar información sin límite de cantidad o duración. Se trata de la función mnemotécnica, más básica que utilizamos corrientemente cuando anotamos direcciones y teléfonos, compromisos en agendas o ideas que se nos ocurren en un momento imprevisto. Intrapersonales, el autor escribe para otros, un lector conocido o no, un grupo, una asociación, una comunidad lingüística, etc. La escritura se convierte en un instrumento de actuación social para informar, influir, ordenar, etc. Aquí también distinguimos varias funciones. La comunicativa, que la escritura permite interactuar con el prójimo en circunstancias nuevas. Y la organizativa desarrolla funciones ordenadoras, certificadoras o administradoras. Bien, mi nombre es Verástegui Juárez Jaime y voy a explicar las escrituras del mundo. Bien, explicaré las escrituras alfabéticas, que son como alrededor de unas 6. Vamos a comenzar con caracteres árabes. El alfabeto árabe, también conocido como alifato en español, es una escritura usada en diversas lenguas del mundo.
como el árabe, el persa y el urdu. Es el segundo alfabeto más extendido a nivel mundial, solo por detrás del alfabeto latino. Bien, los caracteres bereberes. Es un alfabeto consonántico que se utiliza para escribir varias lenguas. La forma más antigua se llama alfabeto líbico, cuyo uso está documentado desde el siglo III a.C. hasta el siglo III después de Cristo. Todo el norte de África y las Islas Canarias lo usaban. Los caracteres coreanos. El alfabeto coreano consta de bloque silábico que consta de algunos 24 fonemas, 14 consonantes y 10 vocales. Históricamente tenían 3 consonantes y una vocal más. Estos bloques silábicos pueden ser escritos tanto horizontalmente, de izquierda a derecha, como verticalmente, de arriba a abajo, con las columnas dispuestas de derecha a izquierda. Alfabeto cirílico. El alfabeto es un sistema de escritura alfabético inventado por Preslav, la capital del primer imperio búlgaro, en el siglo X por Clemente de Oclida, uno de los pupilos búlgaros de los hermanos Cirilo y Metodio. El alfabeto georgiano consta de 33 letras usadas para escribir y otras lenguas cercanas, y toma 3 formas diferentes: capitales eclesiásticas, minúsculas eclesiásticas y secuela moderna, aunque diferentes en apariencia. Las 3 escrituras son muy importantes. Sus letras tienen los mismos nombres y se escriben de izquierda a derecha. El alfabeto griego. El alfabeto griego es un alfabeto de 24 letras desarrollándose alrededor del siglo XIX a.C. A partir del alfabeto consonántico fenicio, los griegos adoptaron el primer alfabeto completo de la historia, como la escritura que expresa los sonidos individuales del idioma, que decide que prácticamente a cada vocal y cada consonante corresponde un símbolo distinto. El alfabeto latino. El alfabeto latino, alfabeto romano o abecedario romano, es el sistema de escritura alfabético más usado del mundo. Hoy en día lo usan más de 2.500 millones de personas. Se compone de 26 letras principalmente. Es cierto que cada país adiciona algunas letras según su idioma del que se trata. A continuación los nombraré los alfabetos de la India. Está el Devanagari, el Bengali, Gujarati, el Tamil, Telugu, el Gurmukhi. Otros idiomas derivados del brahmánico es el camboyano, laosiano, el tailandés,
y el tibetano. Los caracteres escandinavos son el futhark, el nuevo futhark y las runas. Escrituras silábicas. Antes de mostrarle algunos tipos de escrituras, primero les explicaré qué es un silabario. Es un conjunto de caracteres o símbolos escritos que representan sílabas que forman las palabras. Un símbolo en un silabario normalmente representa un sonido consonántico seguido de un sonido vocálico. Como podemos ver en la imagen de la derecha, tenemos A, E, I, O, U y Ba, Que, Cho, Di, Ge, por ejemplo, ¿no? La escritura lineal B fue un sistema de escritura usado para escribir el griego micénico, aunque fue usado principalmente con fines administrativos desde el 1600 hasta el 1110 a.C. Precedió en varios siglos el uso del alfabeto para escribir la lengua griega. El silabario Inuktitut. El silabario Inuktitut se utiliza en Canadá y se basa en el silabario Cree, que a su vez se basa en el Ojibwa. Ambos fueron creados por el misionero James Evans. Silabario Cherokee. El Cherokee se escribe mediante un silabario inventado por George Guess. En este sistema, cada símbolo representa una sílaba y no un fonema. La cantidad de sílabas del idioma español haría inviable este sistema para escribirlo, mientras que los 85 caracteres del silabario Cherokee ofrecen un método adecuado de escritura para su lengua. Aunque algunos símbolos se parecen a las letras del alfabeto latino, los sonidos son completamente diferentes. La forma de la letra Cherokee que corresponde al sonido de nuestra A se parece a la letra D. Por ejemplo, silabario Bai. El silabario Bai es una forma de escritura inventada por Duwalu Bukele para el idioma Bai de Liberia alrededor de 1830. En su forma normalizada actual cuenta con más de 200 símbolos. El Bai se escribe de izquierda a derecha, y su creador se basó en las figuras del antiguo sistema pictoideográfico para diseñar los símbolos de su silabario. Silabario Kikaku. El silabario Kikaku, también llamado silabario Mende, es un sistema de escritura propio de Liberia y Sierra Leona. En un primer momento se utilizó principalmente para hacer traducciones del Corán. Su uso fue bastante popular hasta los años 40. Se compone de 195 símbolos y se escribe de derecha a izquierda. Los primeros 42 caracteres se usan como en un alfasilabario, pero los 150 restantes se utilizan como un silabario simple. Silabario Shumon. La escritura Shumon es una forma autóctona africana de escritura para el idioma Bamum del antiguo reino Bamum. Silabario Mandombe. El mandombe es un alfasilabario africano inventado en 1978. Puede usarse para transcribir Kikongo, Lingala, Shiluba y Swahili, las 4 lenguas nacionales de la República Democrática del Congo, y otras lenguas del centro y sur africano. Silabario Hiragana. Es uno de los 2 silabarios empleados en la escritura japonesa. Proviene de la simplificación de caracteres más complejos de origen chino. Se caracteriza por trazos curvos y simples. El hiragana fue inventado por las mujeres, una versión más bella que las formas rectas del katakana. El silabario hiragana consta de 46 caracteres en total, de los cuales 40 representan sílabas formadas por una consonante y una vocal, 5 son únicas vocales A, I, U, E, O, y la única consonante que puede ir sola es la N. Silabario katakana. Es el segundo silabario empleado en la escritura japonesa. Sus caracteres no tienen valor conceptual alguno, sino únicamente fonético. Gráficamente son de forma angulosa y geométrica. Al igual que el silabario hiragana, consta de 46 caracteres. 40 son sílabas formadas por una consonante y una vocal, y la única consonante que puede ir sola es la N. Gracias.